Empiezo a grabar. Voy a empezar a mostrarles donde más o menos habíamos quedado. Quiero ingresar en este tema, que es, quiero acabar hoy día la parte neumática. Habíamos visto ya los actuadores. Hemos visto solamente cilindros, ¿ya? Que es el que más se utiliza. Los otros van a ver casi, inclusive en el laboratorio, solo cilindros y varios sensores, ¿no? Sensores, cómo trabajan con sensores, cómo se pueden trabajar con otras, con válvulas, etc. Vamos a hacer una pequeña simulación también al final de esta clase en el Fluid Simple. Imagino que lo han descargado. Ya. Cálculo de cilindros. ¿Qué me falta de los cilindros? ¿Ya? Yo puedo calcular el diámetro, ¿no? Teniendo una fuerza, yo puedo calcular el diámetro del cilindro. O viceversa, teniendo un diámetro del cilindro, saber cuánto es la fuerza que va a ejercer sobre, que es capaz de mover o ejercer. Dos datos que me faltan, ¿ya? Dos datos que me faltan son la longitud de la carrera, ¿ya? Que esto es mucho, depende del proyecto que ustedes estén desarrollando, del proceso del proyecto, ¿no? Esto lo define normalmente el proyectista. Esto no es algo que les den cerrado, ¿no? Esto uno define. Yo quiero una carrera, se llama carrera a la longitud, ¿no? Que va a recorrer el pistón, el vástago para hacer un determinado movimiento o acción. Entonces, eso se llama carrera, ¿ya? Entonces, esa carrera normalmente no puede exceder un metro, ¿ya? No puede exceder un metro. ¿Qué ocurre cuando son mayores, no? El sistema no resulta, por un lado, económico, se eleva mucho el consumo de aire y el precio de los actuadores. Entonces, ese es un límite prudente, digamos, ¿no? Se puede usar. Nosotros hemos llegado a tener hasta de 1,20 m, pero ya se necesita, debido al pandeo que puede ocurrir con el pistón o con el vástago, se necesita centradores, empiezan ya a aparecer accesorios adicionales al cilindro para que esto vaya en línea recta, ¿ya? Entonces, se va encareciendo mucho. Entonces, este es un dato prudente para elegir o ver otra alternativa de trabajar. Bueno, es lo que les acabo de explicar, ¿ya? Todo lo que está aquí es lo que les acabo de explicar. Un otro tema que hay que ver es la velocidad del émbolo, ¿no? ¿A qué velocidad se desplaza? ¿A qué velocidad se desplaza? Mucho depende del flujo, o sea, del flujo, el caudal y de la presión. Normalmente esto no es tan cerrado como vamos a manejar nosotros, ¿ya? Depende mucho de la presión y del flujo que tenga, y eso lo manejamos normalmente con un regulador de presión y con un regulador de flujo. Son dos distintos. De cualquier manera, esta velocidad del émbolo lo vamos a tomar en forma promedio, normalmente, a menos que sea otro el dato, 50 centímetros por segundo, ¿ya? 50 centímetros por segundo. Entonces, este sería el dato estándar que vamos a manejar para los proyectos. Como les digo, eso depende mucho de la presión y del flujo que estemos dándole con nuestros reguladores. Bueno, vamos al siguiente, consumo de aire. O sea, estamos viendo hoy día, entonces, vamos a manejar una velocidad estándar, les acabo de decir. Un momentito, por favor, me disculpan, un momentito. Tengo mucha bulla aquí, un ratingo, por favor.
Bueno, retornamos, disculpen. Bueno, el consumo del aire, les decía, es el último parámetro que vamos a manejar. Hemos visto ahora la carrera, la velocidad, que hemos dicho que es estándar, 50 metros por segundo, a menos que se establezca otro valor. El consumo de aire es otro parámetro que es un parámetro de diseño también en los cilindros, ¿ya? Es importante saber esto, ¿no? El consumo, porque de eso depende también el dimensionamiento del cilindro, del compresor, ¿ya? De eso también depende el dimensionamiento al final del compresor. Normalmente vamos a tener varios cilindros actuando al mismo tiempo. Entonces hace una suma. Al final, lo que vamos a hacer es una suma de caudales para tener el caudal final del proyecto, ¿ya? Obviamente, este es un valor referencial y normalmente el caudal final de cualquier proyecto se toma dependiendo del proyecto, ¿no? Es decir, yo calculo que voy a consumir 150 litros por segundo en mi proyecto. No se ve el documento, ingeniero. ¿Perdón? No se ve el documento, no está compartiendo pantalla. Gracias. Ya, perdón, me perdí un ratito. Aquí es el cálculo de cilindros, ¿ya? Les decía que este es un parámetro, es una ecuación que lo he sacado también, es una ecuación ya experimental, teórica, real, de cómo se calcula el caudal, ya el consumo de aire en un cilindro. ¿De qué depende este cilindro, este caudal, este consumo? Depende, miren, nuevamente aquí se utiliza un factor de conversión, es un factor de conversión, de tal modo que el consumo de aire me da en litros normales, se llama esto, ya litros normales, litros simplemente para nosotros, litros por minuto. El diámetro aquí, fíjense que en la anterior estábamos manejando centímetros, aquí vamos a manejar milímetros, ya el diámetro está en milímetros, C es la carrera también en milímetros. Lo único que tener cuidado al usar estas fórmulas es las unidades, ¿ya? Y el otro sería el número de ciclos completos por minuto. Esto es un parámetro que vamos a calcular. Esto depende del proceso en sí, ¿ya? La presión, esta presión es la presión de trabajo normalmente. Ya no le vamos a agregar esta presión de un bar, es la presión que yo les voy a dar como dato simplemente. La presión normalmente les dan la presión absoluta, ¿no? 6, 5, 7 bares de presión de trabajo. Y N es el número de efectos del cilindro. Esto es importante, ¿ya? Dependiendo si el cilindro es de simple o doble efecto, yo tendré este valor, N1 o N2. Es decir, esto me va a duplicar o me va a tener siempre un cálculo lineal del caudal. Obviamente, cuando yo tengo N2, el caudal se duplica, ¿no? El caudal se duplica por este factor. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. Entonces, esta fórmula se puede deducir, es deducible, esto es sencillo, relativamente sencillo de deducir, pero ya lo he sacado, como les digo, de la fórmula. Este caudal, este cálculo también se maneja en el kit que tenemos ahí en el laboratorio. Me voy a este ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos detalles de este ejemplo, ¿ya? Una máquina, a ver, vamos a analizar esto, lo voy a copiar en la pizarra los datos principales y vamos a resolver este problema. En tenemos, mientras vamos leyendo, ¿ya? Una máquina tiene 3 actuadores, estamos hablando de 3 actuadores, ¿no? Yo voy a ir anotando acá en la pizarra, ¿ya? Para que lo resolvamos. Cada uno ejerce una fuerza, cada uno, dice, ¿no? Una fuerza. No se olviden que esa fuerza es efectiva, ¿ya? Todos los datos que nos den siempre son fuerzas efectivas. El suministro de aire de 7 bares absolutos, ya me dan ahí el dato de la presión de 7 bares. Y se establece que la velocidad del cilindro, mire, en este caso me están dando una velocidad
del cilindro, ¿ya? De 1400 centímetros por segundo. Las velocidades, por minuto, perdón. Las velocidades normalmente de los cilindros son relativamente rápidas, ¿ya? Es relativamente rápido el movimiento neumático. La longitud necesaria del desplazamiento también me dan, ¿ya? O sea, la carrera, ¿ya? Este valor. Vayan fijándose, por favor, lo que están, si pueden anotarse en una hojita por ahí, ¿ya? El desplazamiento del vástago, esa sería la carrera, ¿ya? Es de 12 centímetros. No se olviden también que tenemos unas unidades que estamos manejando. El proceso tiene 2 demoras. Esto de las demoras es un poquito más complicado que esto, ¿no? Cuando ustedes hacen un proyecto completo en el que están actuando en un proceso, una secuencia de movimientos, van a tener que armar un esquema de trabajo si quieren hacer algo muy completo. No vamos a llegar a eso nosotros, simplemente vamos a hacer un cilindro, pero les voy a mandar creo que uno de los videos que les voy a pasar, que utilice justo el Fluid Sim, les van a poder ver cómo se puede simular inclusive el movimiento o sea, cómo va actuando el cilindro, ¿no? Cómo va cambiando de presión, velocidad, etc. Bien, entonces el proceso tiene 2 demoras, ¿ya? Yo le voy a decir que esto tiene 2 demoras. Voy a anotar acá nada más por el momento. Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Dice, la primera demora, dice, ejercen la presión en la pieza durante 1,5 segundos. Miren, esto que es parte del proceso, lo vamos a llamar demora 1. No va a ser diámetro, le vamos a poner M, ya M1, vamos a decirle M1 a la demora 1. Por favor, le voy a poner esa nomenclatura. Tiene una demora de 1,5 segundos. T1 le voy a poner, tiempo de demora. Esa va a ser mi nomenclatura, ¿ya? T de 1. Tengo un tiempo de demora de 1,5 segundos cuando la presión en la pieza, ¿no? Durante la presión en la pieza. Y otro cuando retorna a su posición original, tiene otro tiempo de demora 2 de 1 segundo, ¿ya? De 1 segundo, ok. Yo he anotado todo esto acá. Ahorita les voy a pasar a la pizarra. Y lo que me piden es, primero, inciso A, ¿ya? Me piden, inciso A, el diámetro del cilindro. Entonces, inciso A, tengo el diámetro del cilindro. Inciso B, me pide el consumo de aire, Q, ¿no? Individual. El tipo de electroválvula y el esquema propuesto para este propósito. Miren, lo voy a hacer completo. Vamos a utilizar el Fluid Sim más o menos para esto, ¿ya? Entonces, el cálculo en pizarra va a ser inciso A y B. Y el tipo de electroválvula y el esquema propuesto por lo menos para un cilindro va a ser, vamos a hacer en el Fluid Sim. Es bien rápido esto, ¿ya? Bien, retorno, me voy a la pizarra. Yo ya he anotado los datos. Aquí me van a tener que ayudar ustedes, ¿ya? Vamos a trabajar en equipo. Ok, ¿cómo hago? ¿Cómo calculo? Yo imagino que son 3 actuadores que están subiendo, tienen que ejercer una fuerza individual de 350. Yo puedo imaginarme 3 actuadores que están elevando un cuerpo, ¿no? O ejerciendo una presión sobre un elemento. Es decir, si yo me imagino, pueden ser 3 cilindros en esta disposición o en otra, no sé, pero cada uno ejerciendo una presión de 350 newtons, ¿no? Son 3 cilindros. Entonces, no se olviden que me han dicho además que este es un cilindro simple efecto o doble efecto. Doble efecto, también es otro dato que no tienen que olvidarse, por favor. Doble efecto, no anoté. ¿Ya? Ok. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo calculo el diámetro? Tengo ya una fórmula, ¿no? ¿Alguien me puede decir la fórmula, por favor? ¿O me voy a la presentación? A ver, voy a calcular el diámetro, me voy a ir a la presentación. Les voy a compartir otra vez la pantalla. ¿Se acuerdan que hemos utilizado? ¿Cuál utilizaríamos? Vamos a volver un poquito, ¿ya?
¿Cuál sería la ecuación que vamos a utilizar? Habíamos establecido estas dos ecuaciones, ¿no? A ver, déjenme ver. Esto. Ya, era esta. Esta es la fuerza teórica, ¿no? Y esta era la fuerza. Esta era la fuerza. ¿Cuál tendríamos que utilizar? A ver, por favor, necesito orientación. Necesito que me orienten un poquito. Necesito que me orienten, por favor. ¿Cuál utilizo? Están viendo ustedes cuál de esas ecuaciones. A ver, tengo la de simple efecto, la primera, o tengo la de doble efecto. ¿Cuál de las dos utilizaría? ¿Avance o retroceso? Yo utilizaría el avance, ¿no? La fuerza efectiva es igual a la fuerza teórica. Creo que habíamos escrito otra fórmula inclusive, menos la fuerza de rozamiento, ¿ya? Y esto habíamos dicho en definitiva que era 0,9 de la fuerza teórica. A ver, voy a volver a la pizarra. ¿Están de acuerdo conmigo? Sería esta, ¿no? Y donde la fuerza teórica, habíamos dicho, la fuerza teórica era 7,85 por, ¿cuánto era? Era 7,85 por la presión y el diámetro al cuadrado. Esa era la fuerza teórica, ¿ya? Donde, de cualquier manera, esto estaba dado en centímetros y la presión en bares, ¿ya? Esa era mi forma. Ok. De aquí, puedo reemplazar acá, tengo la fuerza efectiva por cilindro. Entonces yo puedo decir rápidamente, ¿no? Reemplazando en esta fórmula tendría fuerza efectiva 350 es igual a 0,9 por 7,85 presión diámetro al cuadrado. Entonces ya puedo sacar de acá el diámetro, ¿ya? Estoy haciendo un proyecto completo. El diámetro va a ser 350 dividido entre 0,9 por 7,85 por la presión que es 7 bares, la presión de trabajo, ¿ya? Todo está en las unidades correctas, no necesito poner unidades, y esto va a ser raíz, ¿ya? Raíz. ¿Alguien me puede calcular? ¿Me ayuda, por favor? Es 2.66. 2.66, gracias. ¿Con cuántos decimales? ¿Está bien con 2? 2 está bien, suficiente. Aquí, nuevamente, ya como este es un proyecto completo, yo tengo que reformular esto. ¿Qué habíamos quedado? ¿Cuál sería la elección? ¿A qué se irían ustedes? ¿A qué diámetro? ¿Diámetro real cuánto sería? ¿Cuál elegirían? Esto está en centímetros, no se olviden, ¿ya? Las alternativas... Localito vas a bajar para meter la olla aquí adentro. En su cuarto está. Estamos... Ok. ¿Cuál sería, perdón, esto que está? Tenemos dos opciones, ¿ya? Tenemos, en este caso, tengo, en estándar, tengo 20, 25 y 30. Esos son los estándares que hay en el mercado. ¿Cuál elegiría? Estoy hablando de 25 centímetros, no, milímetros, perdón. En el mercado, entonces puedo poner aquí como dato, en el mercado solo tengo, diámetro 20 milímetros, 25 milímetros y 30 milímetros. ¿Cuál elegirían? Ya habíamos hablado de esto. ¿Cuál sería el diámetro de elección? El mayor, 30. El mayor, 3, ¿no? 3 centímetros, ¿ya? Una vez que he elegido esto, ya hemos explicado el porqué de esto, yo tendría que recalcular
tendría que recalcular la presión de trabajo, ¿ya? Porque esa presión de trabajo va a ser con la que voy a trabajar también en el consumo de aire. Entonces, recalculamos acá, ¿ya? Recalculando tendríamos lo siguiente, ¿no? Esta misma fórmula, ¿ya? Esta misma fórmula vamos a ocupar, ¿ya? Esta misma fórmula. No puedo cambiar la fuerza efectiva porque me dan una fuerza efectiva, no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la presión de trabajo. Eso habíamos hablado en la anterior clase. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Ahí tengo 350, otra vez, es igual a 0,9 de la fuerza teórica, que es, otra vez, ¿no? 7,85. La presión ahora va a ser el cálculo que voy a hacer, y el diámetro yo sé que son 3 al cuadrado. Entonces, de ahí tengo que la presión de trabajo va a ser ¿cuánto? Despejan, ¿no? 350 dividido entre 0,9 por 7,85 y por 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da la presión de trabajo? ¿Cuánto me da la presión de trabajo? ¿Alguien? 5.50. 5.50. Ya, entonces necesito poner un regulador, ¿no? Esto me obliga a que la presión de línea son 7 bar. Me dicen, normalmente les va a decir la presión disponible en la planta es tanto, ¿ya? Más de eso no pueden pasarse. Menos sí. Normalmente es así. Las empresas no, cuando ustedes hagan un nuevo proyecto, normalmente ya tienen comprado normalmente compresores grandes, ¿no? Entonces les dicen la presión disponible es tanto, ahí para abajo pueden trabajar, no para arriba. Ok, ya he encontrado dos valores importantes. Miren, he encontrado el diámetro de trabajo y la presión de trabajo. ¿Ya? Dos datos importantes. Ya he encontrado el diámetro, ya tengo la respuesta 1. Ahora me voy a ir a la respuesta, al caudal. ¿Cómo encuentro el caudal? Para encontrar el caudal me voy a ir a la fórmula. Ya me voy a ir otra vez a la presentación. Y les voy a poner otra vez la fórmula para ver cómo utilizamos, para que se acuerden un poquito. Entonces, ya. Les voy a compartir otra vez. Ya, ok. Ahí ustedes pueden ver el caudal, ¿ya? Entonces, voy a borrar algo de acá. Ya no necesito, empiezo a trabajar nuevamente de otra manera. Voy a ver cómo calculo el caudal. Voy a anotar esta fórmula, ya, para que no se olvide, lo voy a poner aquí abajito un rato. El caudal es igual a pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, diámetro al cuadrado. Por favor, se recuerden que está en milímetros. La carrera, el número de ciclos por minuto, por la presión que está en bares, n y 10 a la menos 6. Ok, me voy otra vez a la pizarra. Ok, yo he copiado acá la fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular el caudal. ¿Qué información tengo? ¿Ya? ¿Qué información tengo? Fíjense, el diámetro, voy a empezar a poner de nuevo, ya para calcular el caudal, el segundo caso tengo el caudal, necesito el caudal. El diámetro en milímetros será 30 milímetros, ya con esa nueva información voy a trabajar. La carrera, voy a empezar a establecer, la carrera son 12 centímetros, pero en esta fórmula la carrera está en milímetros, ¿no? Si no me equivoco. La carrera está en milímetros, entonces será 120 milímetros. No se olviden, ¿ya? Hacer esa transformación. La presión ya la tengo. Es esta nueva presión de trabajo, no es esta presión. Es esta presión de trabajo, es decir, 5,5 bares, ¿ya? N, ¿cuánto es N? N tiene que ver con si el cilindro es simple o doble.
como es un cilindro doble efecto, entonces tengo que n es igual a 2. ¿Ya? Lo que me falta es encontrar los ciclos por minuto. ¿Ya? Porque 10 a la sexta lo tengo como factor. Lo que me falta encontrar es cuántos ciclos por minuto tengo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que calcular cuál es el tiempo total de un ciclo. ¿Ya? Eso tengo que calcular primero. Entonces, para calcular n, ¿no? Cálculo de n va así, ¿no? Este cálculo va así. Primero tengo que calcular el tiempo total de un ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el tiempo total de un ciclo? Normalmente yo lo hago así, de esta manera. Hago un cuadrito donde pongo actividad, ¿no? O proceso, o tarea, y diversos nombres. Y tiempo. ¿Ya? Tiempo. Normalmente el tiempo yo prefiero manejarlo siempre en segundos. El tiempo que ustedes quieran manejar. ¿Ya? No hay problema. Estoy con el tiempo cerca. Ya. Entonces, ¿cuáles son las actividades desde que empieza el proceso? Imagínense que esto está en su posición inicial y empieza el proceso, ¿no? Entonces, lo primero va a ser un avance, lo vamos a llamar así, ¿ya? Primero lo que va a hacer es avance, ¿no? Va a avanzar el avance en esta dirección, va a avanzar en esta dirección. ¿Y cuál es el tiempo de avance? A ver, vamos a pensar ahorita, no sé todavía. Una vez que está en esta posición, una vez que ha llegado a los... se ha extendido, ha hecho esta carrera, ¿qué va a pasar? Va a demorar, ha dicho, un tiempo de demora de 1.5. Una presión, mantiene presión, ¿no? Ha dicho que va a mantener presión, mantiene presión, y ese tiempo dura 1,5 segundos, ¿ya? Ya tengo el primer tiempo de demora. Este podemos llamarlo demora 1, ¿ya? Esta es la primera demora. Retrocede. Entonces, retroceso. El retroceso, vamos a considerar que el tiempo de avance y de retroceso son aproximadamente iguales, ¿ya? Vamos a suponer que son los mismos, en definitiva. Una vez que ha retrocedido, es decir, ha avanzado a la posición final, ha establecido presión de mantenimiento y ha retrocedido, está el tiempo de demora, que dice, espera un segundo antes del siguiente ciclo. Esto se llama ciclo completo, ¿ya? Desde que empieza, perdón, este va a ser el 1, desde que empieza, comienza el avance, el primer tiempo de demora, el retroceso o retorno, y el cuarto será el tiempo de demora 2, que sea el espera, ¿no? Espera para el siguiente ciclo. Y yo tengo estos dos datos, ¿no? Tengo estos dos datos. Tengo el mantenimiento de presión y la espera, que es un segundo. ¿Qué me faltaría en este caso? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el tiempo de avance del cilindro? ¿Ya? Me faltaría solamente eso. ¿Cuál es el tiempo de avance y cuál es el tiempo de retroceso? ¿Cómo calculo eso? ¿Qué dato me falta utilizar? ¿Con qué podría calcular eso? Tengo la velocidad, ¿ya? Es lo que voy a utilizar. El último dato que voy a utilizar es la velocidad. La velocidad me dice que es de 1400 centímetros por minuto. Entonces, yo puedo calcular cuál es el tiempo que va a demorar en recorrer 12 centímetros, ¿ya? Entonces, es una regla de 3 simple, ¿no? Ahí yo puedo decir, a ver, si la velocidad es 1400, el tiempo va a ser, ¿no? Si la velocidad no es nada más que la carrera sobre el tiempo por las unidades, ¿no? La velocidad no es nada más que la carrera por el tiempo. Yo diré que el tiempo de avance será igual a la carrera sobre la velocidad, ¿ya? Entonces yo tengo acá el tiempo de avance va a ser la carrera, para ponerlo todo en unidades, serán 12 centímetros, y la velocidad de avance son
1400 centímetros sobre segundo. Y tengo minuto. Y tengo mis unidades en minuto. ¿Cuánto será eso? ¿Ya? ¿Cuánto será? Entonces, 12, ¿está correcto? 12 entre 1400, sí, ¿no? ¿Cuánto me da? 8.57 por 10 a la menos 3. 8,57 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 minutos, ¿ya? ¿Y cuánto será entonces en segundos? Multiplíquemelo eso por 60, por favor. ¿Cuánto me da? 0.514. 0.514 segundos, ¿ya? Es el tiempo entonces que demora en avanzar. Ya, entonces lo voy a poner acá. El tiempo de avance había sido, lo voy a poner con azul. El tiempo de avance es 0,514 segundos. Voy a asumir que el tiempo del proceso es el mismo, ¿ya? A menos que le dé alguna información adicional, no hay. Asumo que es 0,514. Les pueden dar, el ciclo puede ser diferente, puede tener una tercera etapa, etc. Tienen que analizar bien, ¿ya? Pero este es el más simple, es una ida, presión, retorno y espera. Hasta ahí es el tiempo completo. Entonces sumo esto. Entonces, ¿cuánto me da esto, por favor? 0.514 por 2. ¿Cuánto me da este tiempo total? 3.528. 3.528 segundos. El tiempo de ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo el N, que es el número de ciclos por minuto? Lo borré la fórmula. Número de ciclos por minuto. ¿Cómo calculo el número de ciclos por minuto? Si un ciclo dura esto, entonces digo N lo calculo así, ¿ya? 60 sobre el tiempo completo de ciclo, ¿no? Entonces será 60, porque me dicen ¿cuántos ciclos por minuto? ¿Cuántos ciclos completos por minuto hay? Entonces, si esto demora un ciclo, en 60 hay X. Puede ser una regla de 3 también si quiere. ¿Ya? Entonces sería eso. Sobre 3,5228. ¿Cuántos ciclos me da por minuto? Me debe dar algo de 17. 17. 006. 007. Ya. 17. Suficiente. ¿Ya? Y ahora solo me resta, ya se va a acabar el tiempo, calcular el caudal. ¿Ya? El caudal será, si me acuerdo de memoria, pi cuartos era el diámetro al cuadrado. Voy a reemplazar directamente. ¿Ya? Pi cuartos, diámetro al cuadrado en centímetros, 30 al cuadrado. Después, estoy viendo allá. Por la carrera en milímetros, 120 por la N, número de ciclos por minuto, 17, y por la presión, 5,5, y finalmente por N, 2 por 2, y aquí viene por 10 a la menos 6. Si alguien me lo puede calcular, por favor. ¿Cuánto me da? A mí me sale 15.86. Puede ser 15.86 litros por minuto me va a dar, ¿ya? La fórmula dice así, ¿ya? Entonces son 15.